¿Alguna vez has sentido que has perdido alguna cosa o a alguien y ahora no sabes por qué? Bueno, vamos a ponerlo de otra manera. Supongamos que comprendes todo esto de las leyes universales, que tienes mucha información que te permitió experimentar cosas que deseabas en el mundo físico y luego las perdiste. Ahora simplemente no entiendes por qué. Bueno, razones pueden ser muchas. Todas están dentro de tu conciencia. Pero te daré una utilizando un perfecto ejemplo sobre cómo la conciencia puede llevarte a lugares oscuros y luego sacarte de allí dándote todo lo que deseas. Hoy vamos a hablar sobre la historia bíblica de Job desde el punto de vista más metafísico. El hermoso viaje de la conciencia de sentir que ha perdido todo a recuperar lo que sentía que había perdido y tener mucho más. Esta es una interpretación que he estudiado con místicos y también lo he hecho por mi propia cuenta. Por lo tanto, ya sabes que la comprensión es propia de cada quien. Esta es mía, y si no cuadra contigo no pasa nada. Encuentra algo que sí te funcione a ti. ¿Ok? Estamos listos. Comencemos por ponernos en contexto con la historia de Job. Ya sabes que puedes leerla en la Biblia buscándola en el libro que lleva su propio nombre. Job era el tipo más rico de su lugar. Tenía todo lo que te podías imaginar, incluyendo una hermosa familia. El principio de la historia es solo para describir la riqueza que tenía Job, y como se dice, que era perfecto. Guarda esto y guárdalo entre comillas. Se dice que hacía sacrificios a Dios todo el tiempo, por si acaso alguien de su familia había cometido algún pecado. Lo siguiente que ocurre es que Dios y el diablo se reúnen para hablar de Job. Al parecer, Job era muy importante. Pero mira qué interesante. No es Satanás o el diablo que le dice a Dios: mira, vamos a hacer algo con Job. No. Es Dios. Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto que es perfecto, temeroso, no hace mal? ¿Has visto que me sirve en todo? Y entonces Satanás le dice algo como esto: pero claro, es que no te sirve en balde. Tú le has dado todo. Pero a ver, quítaselo y vamos a ver si no blasfema contra ti. Y Dios le dice: ok, adelante, dale. Quítale todo, pero no le toques su cuerpo. Un trato muy macabro, ¿no? Primero se dice que Job era perfecto y agradaba en todo a Dios. Y luego se dice que el mismo Dios, para ver si era verdad, le quita todo. Es como si tienes un hijito, un muchachito que es muy bueno, muy obediente. Y tú dices: ¿sabes qué? Voy a dejar de darle comida esta semana, a ver si de verdad es bueno mi muchachito. ¿Tú lo harías como padre? ¿Necesitarías comprobar si tu hijo realmente es bueno de esta manera? ¿Crees que el amor actuaría así? No, seguro no lo harías. Pero al leer la historia, puedes creer que Dios sí. Por lo tanto, ya desde el principio podemos ver que esta historia está mostrando un mensaje de manera figurada y que todos los personajes tienen algún significado, más allá de lo que parece literal. La historia continúa contando cómo le suceden un montón de cosas horribles a Job. Desgracias. Pierde todo lo material. Y como si fuera poco, también pierde a sus hijos. Pero Job parece todavía mantenerse fiel a lo que cree en ese momento. Y dice: Jehová da, Jehová quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Si tienes un tiempo por este espacio, seguro has entendido perfectamente este versículo. Pues Jehová es yo soy. Así que aunque en ese momento Job todavía no lo entendía, él estaba diciendo: yo soy da, yo soy quita. Ahora se pone todavía más interesante, porque una vez más dice que se reúnen Dios y Satanás, y que Dios otra vez le dice a Satanás: hey, ¿viste lo que te dije? Job sigue siendo justo, no hace el mal, a pesar de que tú me incitaste a quitarle todo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y Satanás le dice algo como esto: claro,
Claro que te sigue siendo fiel. ¿Sabes por qué? Porque no has tocado su cuerpo. Nada le importa más al hombre que su vida cuando está por perderla. Tócale su salud. Anda, tócale su salud y vamos a ver si no blasfema contra ti. Y una vez más Dios le da el permiso a Satanás para que le quite la salud, pero no la vida. Otras veces hemos dicho por aquí que la palabra Dios significa luz, conciencia, mientras que Satanás es duda, enemigo, adversario. Es el contrario de Dios. Por eso, ojo aquí. No estamos diciendo que Satanás es un ser perseguidor. Es solo el mismo poder de Dios, utilizado para lo que no funciona. Pues, si Dios uno es, no puede existir un poder que no sea el mismo, pero operando de una manera que al ser humano le parece destructora. ¿Por qué? Porque aún no ha aprendido a usarle de maneras constructivas todo el tiempo. Así que si esto te queda claro, ya vas entendiendo la historia y su significado. Lo siguiente que ocurre es que Job cae enfermo de lepra. Y la mujer le dice, oye, maldice a Dios y muérete. Job se resiste. Job le dice, ajá, entonces mira qué bien. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no vamos a recibir de Dios lo malo también. Job seguía creyendo que de alguna manera esto era una prueba que Dios había enviado, una prueba que él tenía que resistir. Ahora, para colmo, aparece en la historia 3 amigos de Job, que lo de amigos es cuestionable, porque en vez de ayudar son un total desastre. Más que amigos, parecen enemigos. La historia cuenta que duraron un par de días sin decir nada acompañándole, y luego comenzaron a soltar por la boca solo acusaciones para Job. ¿Por qué? Porque ahora el hombre que era perfecto, entre comillas, ese hombre que se dijo que era perfecto, que se decía que no iba a blasfemar nunca contra Dios, comienza a quejarse de Dios. Maldice el día en que nació. Dice que no ha hecho nada para merecer esto. Y Job entra en el estado completo de víctima. Aquí hay una parte que es fundamental de la historia. Pues Job dice que lo que más él temía le sobrevino. El versículo dice exactamente esto. Lo que más me temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Así que puedes ver la confusión que tenía Job. Por un lado, él puede entender que esto ya lo había imaginado, pero no comprende que lo que imagina luego lo ve en su mundo físico. Aquí es donde comienzas a darte cuenta que todos hemos sido Job en algún momento. De alguna manera todos nosotros hemos experimentado situaciones en el mundo físico que primero habíamos experimentado en nuestro interior. Comienzas a darte cuenta que todos los personajes de la historia, de cierta forma, son Job. Entonces viene el primer amigo y en vez de consolarle, le critica. Le dice algo como, ajá, pero tú no eras el que estaba por ahí enseñándole a todo el mundo a cómo confiar en Dios y ahora te quejas de Dios. ¿Tienes el coraje de hacer lo que enseñaste a los demás que no hicieran? Pero esto no ayuda en nada, Job, a pesar de que Dios le dice que no menosprecie la lección de esta situación. Al contrario, se queja más. Y no solo se queja, sino que dice que le dejen quejarse. Ya sabes que todos en alguna ocasión hemos hecho lo mismo, en nuestro estado de víctima. Y aunque te digan, hey, bueno, no digas eso. Tú quieres gritar de todo por esa boca porque te han hecho mal. Bueno, Job está ahora mismo más o menos así. Era como, déjenme hablar, déjenme gritar. Y el pensamiento de Job, en ese momento, como él se sentía una víctima, comenzó a pensar que el pasado era más hermoso y que jamás las cosas serían como antes. Lo interesante es que, y anota esto, es que Job menciona en ese momento que él estaba teniendo sueños y visiones.
dice que Dios lo atormentaba con sueños y visiones. Claro, esto es muy normal. Siempre tenemos sueños que nos están alertando para que nos percatemos dónde tenemos los pensamientos que hemos estado abrazando, si deberíamos seguir abrazando eso o no. Esta parte es muy importante en el libro y más adelante es más enfático aún en la importancia de los sueños. Así que guarda esto por ahí. ¿Viste qué genial? Porque en realidad nunca podemos decir que las cosas nos caen por sorpresa. Siempre se nos está mostrando el camino más conveniente. Siempre se nos está alertando de si por ahí es la cosa o no. Pero a veces estamos tan metidos en el mundo físico que no prestamos atención al mundo espiritual. Cada noche entramos en un mundo que es más grande, el mundo de los sueños. Es todo un universo de conciencia pura. Te muestra dónde has estado y a dónde puedes ir. Aquí, por cierto, hablamos con un experto en sueños hace poco. Si me estás escuchando desde alguna plataforma de podcasts, puedes ir a YouTube y ver la entrevista o conversación completa. Búscalo como El misterio de los sueños con Eneco Ruiz. Bueno, continuamos. Los amigos de Job siguen ayudando, entre comillas. Y ahora el siguiente amigo de Job es Bildad. Le dice algo como esto: mira, arrepiéntete, porque Dios bendice a los que son limpios y rectos. O sea, le está diciendo, no eres limpio, no eres recto. Claro, ¿cuántas veces nosotros no creemos que si hacemos cosas buenas, entonces un ser mayor, que está en algún lugar, nos va a bendecir? Así que si te portas bien, no porque entiendes que todos somos uno y que lo que le haces a otro, a ti te lo estás haciendo, es porque quieres algo a cambio. Un cielo al que nunca has ido pero te dijeron que existe, o porque quieres que te vaya bien en una cosa. Quieres mentirle a tu propia conciencia y te dices, si hago esto, seguro Diosito me dará aquello. Diosito, dame aquello. Luego ves que un montón de gente que hace cosas malas, entre comillas, cosas malas para ti, les va mejor, les va bien. Y tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es esto posible? ¿No se supone que si me porto bien, que si hago lo que es correcto, debería irme bien? Entonces yo no mato, no robo, trato de no mentir, trato de ayudar a todo el que necesite, no critico, no juzgo, y como quiera me va mal en la vida. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Esta es toda la enseñanza de la historia de Job. Y se sigue desarrollando de la siguiente manera. Después que los tres amigos básicamente le dijeron lo mismo: Job, tú pecaste. No te hagas ahora el loquito, no te hagas como que no sabes. Estás recibiendo castigo por alguna cosa que hiciste. Así que si quieres todo para atrás, arrepiéntete. Pero Job sigue quejándose, lamentándose de lo que le pasa. Y sus amigos siguen criticando. Es como, tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te digo. Los amigos le critican y Job se defiende. Aparece uno de los versículos más famosos del libro que dice: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti, y pon sus palabras en tu corazón. Versículo que muchos toman por el lado de la tangente y piensan que se trata de hacer cosas, hacer sacrificios, hacer rituales para ponerte en paz con un ser que está por encima de ti, para que recuperes lo que piensas que has perdido. Pero en realidad, la verdad es que nunca perdemos nada. Nunca perdemos nada. Nada puede perderse. Simplemente es energía cambiando de información, cambiando de forma. Así que vas comprendiendo que Dios no es alguien, sino que Dios es principios. Dios es conciencia. Y otra manera de ver este versículo sería:
Ahora vuélvete en amistad con tu conciencia. Tendrás paz y la prosperidad vendrá a ti. Pero mira, cuando Job no encuentra fallos en él y está súper confundido porque por un lado él dice, Dios da y Dios quita, y por otro no entiende por qué Dios le hace esto, entonces vuelve su mirada hacia el mundo. Esto también solemos hacerlo. Te dije que esta historia era un viaje de la conciencia. Un día estás en un lugar, otro día estás en otro. Y ahora, Job está en la conciencia que se vuelve hacia afuera, a mirar al mundo, y piensa que el mundo es cruel. Job se siente indefenso, impotente frente al mundo, impotente frente a la inmensidad de Dios, que también parece castigarle. Y cuando llega a este punto, entonces nace un pensamiento muy humano. Cuando estamos pasando por una situación como esta y hemos entrado en esta actitud mental, nos decimos, ¿sabes qué? Entre Dios y la riqueza, yo prefiero a Dios. Ya sabes que esto es muy típico. Es como, bueno, no tengo lo que quiero, pero al menos tengo a Dios. ¿Quién nos dijo que teníamos que elegir? ¿A quién se le ocurrió que está mal ser rico, tener abundancia, cuando precisamente Dios es la abundancia de todas las cosas? Pero te lo repito, la historia de Job es perfecta para mostrar el viaje de la conciencia. De primero pensar que Dios cuida, recompensa a los que son buenos. Luego pensar que Dios quita. Ay, que Dios me castiga porque pequé. Y luego piensas, no pequé. Y luego piensas, el mundo es cruel. Luego piensas, soy poca cosa. Luego piensas, al menos tengo a Dios. Hasta que un día te das cuenta y dices, Dios y yo somos uno. Lo que Dios es, yo soy. Pero todavía Job no llega ahí. Su mente sigue divagando entre el pasado y el futuro, pensando que su vida era mejor cuando todos le respetaban, cuando todos le veneraban porque él ayudaba a todo el mundo. Pero él siente que clama y que nadie le oye, que la vida y todos son injustos con él. Y aquí quiero que hagamos una pequeñita pausa para recordarte que en nuestro canal de YouTube, Desde el Corazón, tenemos una radio 24 horas, 7 días a la semana, con música tranquila, música hermosa, con reflexiones para que te acompañemos durante todo el día, para que estés en calma. Solo tienes que ir al icono de este canal y ahí donde está la fotito, ¡ting!, haces clic y te vas a dar cuenta que siempre estamos en vivo. Bueno, continuamos. Ahora aparece un giro muy importante en la historia. Un nuevo personaje. Y por fin se acaba esta tiradera que Job tenía con sus amigos de tú me dices, yo te digo. Y aparece Eliú. Eliú, cuyo nombre significa Dios es Él. Y aparece el entendimiento en la conciencia de Job por medio de Eliú, este muchacho que dice la historia que era más joven que el resto. No juzga, muestra lo que es. Escucha bien, anota esto. Dice que Dios siempre se comunica con el hombre a través de los sueños, comunicándole lo que deberían hacer para salir de sus situaciones. Aquí es donde otra vez el libro resalta la importancia de los sueños, con el versículo que dice de la siguiente manera: porque Dios habla al hombre repetidamente en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras yacen en sus lechos. En tales ocasiones, Dios les abre los oídos, les da sabiduría e instrucción, haciéndoles cambiar de opinión, guardándolos del orgullo y previniéndoles sobre los castigos del pecado, y evitando que caigan en algún lazo. Siempre tienes frente a ti las respuestas, pero quizás no te das cuenta, no estás prestando atención. Y otra cosa importante que Eliú resalta es que dice esto, anótalo, es muy importante. Dice, Dios solo le da al hombre según su obra,
sin hacer acepción de personas. Dios solo le da al hombre según su obra, sin hacer acepción de personas. Les recuerda que Dios no puede ser herido por pecado, ni convencido por obediencia. Esto es oro puro. Ni vas a añadirle un pedacito más a Dios. No puedes hacerle feliz porque seas obediente. Ni vas a quitarle un pedacito porque peques. Antes hemos dicho por aquí que la palabra pecar es errar al blanco. Si erras al blanco, no estás hiriendo a Dios. Te estás hiriendo a ti. Estás hiriendo a personas como tú. Pero si aciertas en el blanco, tampoco estás haciendo feliz a Dios. No le estás añadiendo más vida a lo que es vida. Solo te estás haciendo feliz a ti. Te estás añadiendo más años a ti. Porque Dios no es alguien, no es humano al que puedas herir. Ni tampoco alguien, un humano al que puedas hacer feliz. Y ahora Eliú comienza a dar una clase increíble de ciencia. Le empieza a decir a todos que a Dios nadie ha visto ni le puede ver jamás, pero sí puedes ver su manifestación. Una vez más está queriendo decir que Dios no es físico, no es humano, no es alguien, pero puedes ver la manifestación de lo que es a través de la naturaleza. Y cuando observas, entiendes cómo es y cómo actúa Dios. Entonces Job comienza a comprender. Aquí las cosas comienzan a cambiar. Esta conciencia empieza a despertarse. Y ahora dice que Dios se le aparece a Job a responderle todas sus preguntitas, todas y cada una de ellas. Dice que Dios se apareció a Job en un torbellino. Y bueno, ya sabemos que no se apareció un ser desde un torbellino porque versículos antes se había dicho que a Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿qué significa esto del torbellino? La forma en la que se utiliza esto en la Biblia es para determinar una destrucción rápida, una lluvia de ideas, un ataque. Dicho de otra manera, la conciencia de Job se despierta en medio de una situación que es difícil, una circunstancia en donde había mucho ruido mental, y cambia de una idea a otra de una manera definitiva, de una manera rápida. Se destruye lo que él pensaba y llega a un nuevo entendimiento. Mira, Eliú, el muchacho joven, representa una parte de Job que comienza a comprender. Fíjate que el argumento de Eliú y el de Dios es similar. Es pura ciencia, es una belleza, es explicación de lo que es. Pero dice que Eliú todavía era joven, que sentía cierta vergüenza de hablarle a Job y a los demás. Eliú es información, mientras que Dios es conocimiento. Ahora ya Job no solo comienza a entender, sino que Job comienza a experimentar. Job comienza a ser sabiduría interna y profunda. Y es que no es lo mismo creer que sabes algo, a saberlo por experiencia, vivirlo en este ser. En la siguiente parte de la historia, Dios muestra la fortaleza del Leviatán. Lo toma como referencia para mostrar lo fuerte que es. Nada puede herirlo, nada lo inmuta. La conciencia está hablando de la actitud correcta frente a cualquier circunstancia que parece difícil. Y lo hace mostrando un animal. ¿Lo has visto? ¿Sabes cuál es el Leviatán? Búscalo, ve a Google, tómate un momento y entenderás por qué se utiliza esta referencia. ¿Por qué esta es la actitud correcta que todos deberíamos tener frente a situaciones o circunstancias que parecen adversas? En los últimos capítulos del libro, tantas preguntas Dios le hizo a Job. Todo sobre ciencia, todo sobre cómo él hace las cosas sin que él sepa. Le cuestiona sobre el universo, los animales, las plantas. Le hace entender que jamás
será por la inteligencia que tenga este ser que es más físico, este ser que tú estás encarnando. Es por el ser más profundo dentro de ti. Esto es hermoso. Allí es donde todas las cosas son posibles. Allí no hay una mente analítica que solo discierne por lo que tiene frente a sus ojos. Allí no hay tiempo. Allí no hay espacio. Allí todas las cosas son posibles, porque todo es posible para Dios. Tantas cosas le dice Dios a Job, que en verdad vale cada segundo que le dediques a leerlo. A Job no le quedó de otra que reconocer que realmente él no conocía a Dios. Y este debe ser uno de los versículos más famosos del libro y de la Biblia. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando estudias el verbo que fue utilizado aquí, quiere decir: yo sabía por observación. Mi intelecto sabía, pero ahora sé por experiencia. Antes me habían contado, antes había escuchado, antes había leído, había heredado esta información. Pero ahora yo sé. Ahora yo sé. Job reconoce y se arrepiente de hablar de lo que no entendía. Y la parte que dice que se arrepiente en polvo y ceniza simplemente representa la muerte de algo. Es la muerte de su vieja condición. Arrepentirse significa cambiar de comportamiento. Y es que tan pronto tú sabes, no puedes continuar con la misma actitud. Simplemente es imposible pensar igual. Todo cambia. Y es exactamente lo que pasó con Job. El final es simplemente hermoso. Es hermoso. Dios le dice a los amigos de Job que han hablado mal sobre él, o sea, sobre Dios. Dios le dice a los amigos de Job que todos los argumentos que ellos estaban dando sobre Dios no eran reales, y les dice que deben ofrecer sacrificios de 7 becerros y carneros. El número 7 en la Biblia representa lo que está completo. Fíjate una cosa, aquí está toda la belleza. Tan pronto los amigos de Job hicieron sacrificio, o dicho de otra manera, presta atención. Tan pronto todas las partes de Job que estaban confundidas, que creían mentiras sobre sí mismo, esta parte que creía de forma errada de Dios, de la vida, del mundo, se integran. Entonces cuando Job ora por sus amigos, cuando Job ora por sus partes que antes se sentían incompletas, inseguras, víctima, que si soy pequeño, que si soy impotente, que si estoy separado, cuando todas estas partes por fin se dieron cuenta que siempre fueron completas, entonces Job oró, lo cual significa que unió su pensamiento y su corazón en una sola dirección, hacia Dios. Entonces todo en la vida de Job se restauró. Y no solo se restauró, sino que dice que obtuvo el doble de lo que tenía antes. Todo lo físico, incluyendo su familia, volvió a aparecer. Luego dice que Job vivió 140 años. En el alfabeto hebreo, cada número tiene un significado simbólico. El número 100 significa la parte posterior de la cabeza. Y el número 40 significa el útero, lo cual te está revelando que el útero, el vientre donde todo se gesta, se encuentra en la parte posterior de tu cabeza. Allí está durmiendo Dios. Y un día se despertará. Encárgate de despertarlo ahora, en esta vida, en este cuerpo. Tú eres la cama de Dios. Anda, despiértale
Despiértate. No puedes perder nada, es imposible. Todo simplemente se está transformando. Se está transformando en la forma de tu conciencia. No, Dios no recompensa a los buenos. Dios no recompensa a los obedientes, aquellos que sienten que tienen que sacrificarse para que entonces Dios les dé algo a cambio. Tú te das a ti mismo lo que crees que puedes tener. La vida siempre te da lo que tú estás aceptando. Integra en ti todas las partes que crees que están separadas, que crees que están incompletas, que crees que son malas. Honra tu experiencia humana. Hónrate a ti. Todo en la historia de Job era el mismo. Dios, Satanás, sus amigos, Eliú. Todo era el mismo. Todo era Job. Todo fue el viaje de su propia conciencia. Es muy posible que todos hayamos jugado este mismo papel. Sin embargo, es hora de despertar. Es hora de darnos cuenta que de oída habíamos oído, pero ahora nuestros ojos pueden ver a Dios. Hasta que Job no se dio cuenta que no se trataba de nadie más que él, ni su salud, ni sus relaciones, ni sus finanzas. Nada en su vida fue restaurado hasta que él se restauró. Conviértete en el que observa. Mira en qué actitud mental estás. Muévete a una actitud mental diferente. Entiende que estás completo, completa. Integra todas las partes de ti. Tú ya eres un ser completo. No tienes que convencer a ningún otro ser mayor para que te dé las cosas siendo obediente. Dios no es moral. Dios le da a cada uno según sus conciencias. ¿Quieres ser bueno? Que sea porque has llegado a la comprensión profunda de que Dios es uno solo. Todos somos Dios manifestándose. Y cuando lo entiendas, determinarás una cosa y esta cosa te será hecha.